Hola, buenos días. Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar del costo del DNS gratuito. Mi nombre es Cecilia Proal, gerente de producto de BlueCat en Maps. Mi compañero Jonathan Cano, ingeniero de producto de BlueCat para Maps. Y tenemos como invitados a Cory Shear de BlueCat y a Sergio Rojas, ingeniero de producto de BlueCat. Jonathan, ¿nos podrías comentar más acerca de este tema? Sí, buenos días. Como dice mi compañera Cecilia, hoy vamos a hablar de las implicaciones que conlleva un DNS gratuito. Y todos conocemos el juego de Jenga, cómo vamos formando un pilar de bloques perfectamente alineados. Y con el tiempo tenemos que ir pensando de manera estratégica qué bloques son los que vamos a ir quitando de nuestra torre. Entonces, como comentaba, todo empieza con una alineación perfectamente balanceada, piezas de infraestructura críticas, con el tiempo pues las empezamos a mover y con el tiempo todo esto se va erosionando. ¿Cómo se erosiona? Conforme el crecimiento del negocio y las necesidades de la red, empezamos a meter nueva infraestructura, nuevas sucursales, algunos otros servicios de servidores, de comunicación remota, usuarios, etcétera. Todo eso con el tiempo, si no lo vamos documentando y planeando de manera adecuada, pues va haciendo una erosión en nuestra infraestructura. Adicional, pues nuevas capas de seguridad en nuestra infraestructura las vamos metiendo, como nuevos dispositivos de seguridad perimetral, dispositivos de análisis de comportamiento, etcétera. Entonces todo esto empieza a construir una organización que va a responder de manera un poco manual hacia las demandas de la red. Entonces, con el tiempo vamos entrando a una etapa en donde no deberíamos enfrentarnos a ciertos tipos de problemas porque vamos a empezar a tener recursos repartidos por toda la infraestructura, empezamos a perder tiempo y a enfocarnos en cosas que no debiéramos enfocarnos y no sino en el negocio, por ejemplo. Todo esto va afrontando o nos vamos afrontando a que el sistema se empieza a ralentizar, empezamos a tener pérdidas de información, empezamos a tener, por ejemplo, nuestros sistemas de análisis de comportamiento empiezan a ser no tan efectivos o tan proactivos como debiera ser, y con el tiempo esto se convierte en una red inflexible, poco administrable, ya casi poco escalable. Y por otro lado, pues cuando tenemos ya esta maraña de la que hablábamos en un principio de infraestructura, pues no solamente vamos perdiendo capacidad de maniobra, sino también perdemos mucha visibilidad, y no tener visibilidad en temas de seguridad informática, pues es un tema bastante preocupante. Entonces, siempre un Microsoft DNS es por lo regular una opción predeterminada en todas nuestras infraestructuras. Y no es mala idea cuando tenemos una infraestructura pequeña, una infraestructura en donde vamos a empezar a iniciar el negocio, en donde estamos implementando apenas nuevas tecnologías, pero con el tiempo esta tecnología de DNS empieza a quedar corta a los requerimientos de la red. La demanda de información y de consultas hacia un Microsoft DNS empieza a mermar, y con todo esto pues no podemos hacer crecer nuestra infraestructura, y la escalabilidad se vuelve pues prácticamente inoperable. Entonces, como les comentaba, el sistema de DNS se encuentra en un núcleo de servidores que funciona como si fuera una agenda telefónica, y para cada consulta canaliza el tráfico a su destino adecuado. La mayoría de las redes, como les comentaba, comienza con una infraestructura fácil de administrar. Los administradores solo quieren que el sistema se ejecute con el menor gasto posible, que casi sea prácticamente automático, y entonces todos los administradores de red optan por esta funcionalidad de un DNS de Microsoft. Perdón. Las herramientas de DNS de Microsoft normalmente son gratuitas y en un nivel básico funcionan bien, ¿no? Sin embargo, en esta etapa inicial del juego, los administradores tienen una perspectiva alta, sin embargo, a largo plazo empieza a quedar corto. No sé, Sergio, Curi, si tienen alguna sugerencia para el DNS gratuito de
de Microsoft, cómo es que funciona o qué implicaciones conlleva el implementarlo y quedarnos a adoptarlo a largo plazo. Así como bien lo mencionas, la mayoría de los administradores de red o las redes cuando empiezan a construirse o a diseñarse, inician con un presupuesto reducido, ¿no? Tal vez empiezan a invertir más en el cableado, en el routing, en el switching, y empiezan a ahorrar en cosas que pareciera que son un commodity como el DNS. Sin embargo, estas redes cuando empiezan a ser un poco más complejas es cuando quedan un poco limitadas en cuanto a funcionalidades, en cuanto a crecimiento, en cuanto a auditoría, en cuanto a compliance. Y estos administradores de red, muy pocos de ellos tienen una visión a largo plazo. La mayoría de ellos solo vieron este primer paso que tuvieron que dar, asumiendo los bajos costos operativos que les exigieron, tal vez. Y también muchos de ellos desconocen las cosas a las que se van a enfrentar cuando la red crezca o se vuelva más compleja. Entonces, el espíritu de esto es que nosotros recomendamos que más allá de usar el DNS de Microsoft que viene incluido en el Microsoft Server o no, o utilizar alguna solución de DNS como el DNS público de Google, como ponerle Linux a un servidor que tengamos por ahí debajo de una mesa y instalemos ahí encima un servicio de DNS. Inclusive hay empresas que utilizan el mismo router como servidor de DNS, ¿no? En la casa, nosotros todos utilizamos como servidor de DNS primario el DNS que está en nuestra casa. Pero una cosa es la casa y otra cosa es la empresa. Sin embargo, hemos visto errores de este tipo, inclusive instalado en firewalls, lo cual es un altísimo riesgo. Todas estas opciones por default que uno utiliza cuando empieza a construir su red son esas cosas a las que uno debe poner atención. Y una muy, muy, muy importante es el DNS, porque el DNS es como el directorio telefónico de lo que se conecta en la red. Cualquier dispositivo que quiera llegar a un recurso o a una aplicación en la red local o en Internet necesita forzosamente que el DNS esté funcionando bien. Y desafortunadamente la mayoría de las empresas no ponen esta atención al DNS desde un inicio. Ok, Cory, Sergio, estratégicamente, ¿de qué se podrían estar perdiendo estas empresas que no tienen un DNS gratuito? Bueno, la parte estratégica tiene mucho que ver con las iniciativas de transformación digital. El tema de cómo la empresa va cambiando y cómo va adquiriendo más tecnología o cómo va creciendo. A lo mejor la empresa empezó con una red muy básica, pero hoy en día ya tiene virtualización, mañana va a tener hiperconvergencia. Hoy todo es en el centro de datos local, en premises, mañana va a estar en la nube y en premises. Esta parte no tiene mucho que ver con que el staff de TI quiera simplemente adquirir más equipo o gastar en más licencias. Tiene que ver con una expansión de la empresa o con nuevos requerimientos del negocio que van a forzar a que esta plataforma de DNS necesite ser más robusta y necesite estar preparada para poder recibir y poder proporcionar los servicios que estas iniciativas de transformación digital requieren. Okay. Y bueno, ¿cuál es el riesgo operativo que asumirían estas empresas que tienen el DNS gratuito? Bueno, lo que hemos visto históricamente en las migraciones en las que ha participado Bluecard con los clientes que hemos dado esta consultoría desde principio a fin, es que encontramos los datos del DNS poco precisos. Es decir, encontramos información que está dispersa en diferentes servidores, vamos a decir en este momento Microsoft. El Active Directory funciona de una manera muy específica, muy Microsoft. No es un estándar de la industria, es un estándar de Microsoft. El cual después de un cierto momento empieza a duplicar registros si no se pone la atención indicada en hacer un barrido de esa información, en tener un administrador específicamente capacitado y entrenado en Microsoft para que pueda mantener esa red de Active Directory que depende del DNS funcionando al 100%. Entonces, podemos encontrar registros huérfanos del DNS, podemos encontrar registros duplicados del DNS,
sobre todo cuando existen diferentes sucursales o diferentes oficinas regionales donde hay el Active Directory tiene esas funciones. Olvidé decir que el Active Directory, la base de datos que necesita para funcionar es un DNS. Por eso estamos mencionando tanto Active Directory y DNS. Por default, cuando uno instala este servicio de Microsoft, que es fundamental para su operación, nos deja ya preseleccionada la opción de activar DNS en el mismo servidor Microsoft. Sin embargo, Gartner lo ha dicho en sus estudios, no necesariamente es la mejor opción. E inclusive en la página de Microsoft de soporte dice, puedes activar un DNS de un tercero para que funcione como el backend del Active Directory. Entonces, realmente hay mejores opciones que mantener el servicio de DNS encima de un servidor Microsoft que ya de por sí probablemente está saturado de algunas otras funciones. Probablemente no tiene la última versión de software porque los ciclos, si bien Microsoft se encarga de entregar parches, si bien Microsoft se encarga de crear nuevas versiones de software, es muy poco probable, y lo hemos visto en la vida real, que se instalen esos parches constantemente. ¿Por qué? Porque hay muchas funciones, hay mucha operación dentro de esos servicios de Microsoft, ¿no? Casi nadie le aplica el parche de seguridad de DNS, casi nadie le pone la licencia último modelo. Ese servicio DNS tan frágil hoy en día vive como un servicio más dentro del catálogo de servicios que están levantados en ese servidor de DNS, de servidor Microsoft de DNS. Y es por eso que nuestra recomendación primaria es separar ese servicio, ponerlo en cualquier otra cosa que ustedes quieran, pero tenerlo manejado independiente de la plataforma Microsoft. Pero por supuesto es fundamental para que funcione el Active Directory. Ok. ¿Y qué valor agregado ofrece un DNS de nivel empresarial como Bluecard? Aquí el tema es bastante amplio, pero te puedo decir que las soluciones que ofrece una empresa como Bluecard están orientadas específicamente a resolver los problemas de un DNS. Microsoft, a pesar de que tiene muchos ingenieros entrenados a nivel mundial, tiene mucha documentación en línea, la verdad es que como empresa, su foco de atención no es el DNS. El foco de atención de DNS para Bluecard es fundamental. Entonces, poner en manos de una empresa como Bluecard tu DNS es una de las cosas que puedes hacer para disminuir los riesgos, para poder recibir una consultoría adecuada, para poder recibir las best practices de primera mano. Casi ninguna empresa la sigue en estos términos. Todo el mundo tiene dos centros de datos para tener redundancia. Todo el mundo tiene tal vez esto en la mente de poner algo en la nube, pero casi nadie tiene redundancia local, ¿no? Casi nadie tiene redundancia geográfica a la mejor por sur de México, norte de México. Sabemos que esas cosas pueden ocurrir, ¿no? Todo el mundo pensamos que teniendo dos centros de datos separados en la misma ciudad ya estamos a salvo. Probablemente no es así, ¿no? Eso va a depender de qué tan complejo sea el negocio. Entonces, riesgos de soporte los tienen cubiertos con una empresa como Bluecard. Visibilidad, eso es muy importante. Jonathan lo mencionó y para temas de análisis forense, para temas de seguridad, simplemente para temas de saber qué es lo que está conectado en mi red, no tengo esa capacidad de hacerlo en una plataforma separada como un Linux, como un Microsoft Server. Si bien existen algunas herramientas para hacerlo, pero no están dedicadas a eso, ¿no? Son como herramientas emergentes que pueden complementar las funcionalidades que vienen en esos servicios. La plataforma de Bluecard, la solución de Bluecard, integra todas estas capacidades y se enfoca específicamente a proporcionar estos servicios de DNS, DHCP y PAM, creando una integridad de datos entre todas estas fuentes de información de estos servicios fundamentales para la red, de estos core services, lo que va a permitir que después, cuando haya, por ejemplo, un incidente de seguridad, podamos localizar de dónde salió esa solicitud al DNS. ¿Qué dispositivo fue el que hizo esa solicitud? Porque tengo las MAC addresses, tengo la IP y tengo además la intención de a dónde quiso llegar ese dispositivo.
Si todo eso lo ponemos junto y podemos correlacionar esos datos, esa información es oro para los equipos de seguridad. Penso que es importante explicar que BlueCat está haciendo estas soluciones por ¿cuánto tiempo? Casi 20 años. Casi 20 años. Estamos focalizados en esta tecnología de DNS, DHCP y PAM solamente. Este es el único tecnología, el único parte de tecnología que estamos focalizados. Tenemos clientes globais, por ejemplo, Facebook, Apple, Sony, Disney. Aquí en México tenemos AT&T, México, toda la telefonía celular que requiere un acceso a un DNS para AT&T funciona a través de un DNS de BlueCat. También tenemos universidades muy importantes funcionando a través de BlueCat en México y en Latinoamérica. En general, pueden ser empresas de retail, pueden ser empresas educativas, pueden ser empresas, pueden ser dependencias de gobierno que también tienen que estar alineadas a compliance. Pueden ser ISPs, medianos, chicos, grandes. Todos ellos utilizan las soluciones de BlueCat de manera distinta, algunos más creativos que otros, pero estos core services que son fundamentales para la red tienen diferentes formas de utilizarse dependiendo del contexto de cada cliente. Exactamente. Tenemos clientes en varios sectores, porque todas las empresas, agencias de gobierno necesitan DNS para conectar al Internet, ¿no? Esta fue una de las razones por que yo decidí trabajar con BlueCat, es por causa de conectividad. El mundo no está siendo menos conectado. Cada vez, cada año, cada mes, más dispositivos, más cosas para hacer en Internet. Es imposible hacer estas conectividades sin DNS. Tus clientes probablemente están utilizando El DNS de Microsoft. Yeah. O el DNS, un DNS basado en Linux, o el DNS público de Google, o el DNS de OpenDNS, o cualquiera de estos, 111, 888, 999, todos estos que están ahí, sin control, sin visibilidad, simplemente abriendo la puerta a casi cualquier cosa. Exactamente. Para ustedes, para tus clientes, hay una oportunidad para enseñar a tus clientes sobre este concepto de una plataforma de DNS más profesionalizada. Algunos de sus clientes no van a querer, mas los otros van a pensar, qué cosa, estamos con otros iniciativos de virtualización, de automatización, de seguridad, de transformación digital, de otros iniciativos que probablemente el DNS puede afectar estos iniciativos. Así es, sí. Por ejemplo, empresas, imagínense una compañía que tenga medidores de gas, medidores de electricidad y necesite asignar una dirección de red a cada uno de esos dispositivos. No lo va a tener en una hoja de Excel, claramente, porque van a ser millones y millones de dispositivos. Y tampoco va a poder estar observando esos dispositivos solamente por cómo van a atravesar el firewall, porque probablemente esos dispositivos nunca van a llegar al firewall, van a funcionar dentro de la red, pero la cuestión común que hay en todos esos dispositivos que no podemos ni siquiera instalarles un antivirus, pero algo que se utilizan es el DNS. Ok, tenemos una pregunta por parte de los participantes. Preguntan que por qué la gente seguirá confiando en marcas como Google o Microsoft. Ok, son dos preguntas diferentes, Yeah. Bueno, pero muy buena. buenas, muy buenas, ¿no? Entonces, la parte de Google, DNS, que es como DNS público de Google, así se llama esa solución, la utilizamos todos porque es lo más inmediato. Es como utilizar un cajón de estacionamiento que está libre en la calle. Yo les preguntaría, ¿por qué estacionas el auto en la calle y no lo estacionas en un estacionamiento? Primero, porque a lo mejor no me va a costar. Segunda, sabes que estás asumiendo el riesgo de estacionar el auto en la calle, sobre todo en las ciudades como las que vivimos aquí en México.
Sin embargo, es como por la inmediatez, por la facilidad de utilizar. Sí es cierto que de muchas formas confiamos en Google, en que el servicio va a estar arriba todo el tiempo. Pero ¿qué creen? Lo que estamos olvidando es que Google está absorbiendo todos esos datos, todas esas intenciones de los dispositivos donde tenemos configurado ese 888, que también probablemente estamos abriendo Gmail, que también probablemente estamos usando su motor de búsqueda. Entonces ellos están ganando información de todo lo que estamos haciendo. Si es, a lo mejor si soy yo, Sergio, desde mi casa, no pasa nada. Pero ¿qué tal que es una empresa financiera? ¿Qué tal que es una empresa de gobierno donde hay datos sensibles que no queremos que ninguna empresa y que nadie tenga ni un solo rastro de esa información? Ahí es donde no es buena idea utilizar un servidor de Google. No es porque no confiemos en Google, es porque hay datos sensibles que a lo mejor no queremos que pasen por ahí. La otra pregunta de Microsoft. Seguimos confiando en Microsoft porque Microsoft lleva años en el mercado. Es una empresa que ha funcionado, nos ha dado software para las PCs durante, no sé, ¿cuántos años? 30 años, 40 años, no sé ya cuántos van. Y de alguna manera es el sistema operativo todavía más utilizado a nivel mundial. Yo pienso que no es que confiemos mucho en Microsoft, pero también es el sistema más vulnerado, el que tiene más virus, el que tiene más ataques, ¿no? Y también porque no es 2003, ¿no? Exacto. Entonces, el tiempo está cambiando, la realidad de los clientes están cambiando, el hybrid cloud, Azure, AWS, quién sabe qué está, VMware, DevOps, el mundo está Evolucionando. más sofisticados. Las empresas grandes de 2007 están necesitando una plataforma más robusta. Entonces, tenemos clientes grandísimos. Mas hoy en día, 2019, hay empresas más chiquitos, medianos, que están tan sofisticados como estas empresas grandes 10 años atrás. Entonces, empresas más chiquitos son son candidatos para este tipo de tecnología. Puede ser Blue Cat, puede ser otro, mas necesitan profesionalizar esta plataforma. Así es. Pueden ser, inclusive pueden ser empresas pequeñas y una empresa más grande. Por ejemplo, tenemos un cliente en Querétaro, General Electric. Es una planta pequeña, pero tiene que estar alineada al compliance de General Electric Internacional. Entonces, tiene una plataforma de Blue Cat con todos los best practices de una arquitectura DNS de HCP, que podría tener un edificio corporativo de 10,000 personas. Ellos en una oficina pequeña también lo tienen. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles serían las principales ventajas de no tener un DNS gratis? Las principales ventajas, más bien desventajas, yo diría. Cierto, Sí. ¿no? Muchas gracias por esa pregunta. Visibilidad, disminución del riesgo, seguridad. ¿Y seguridad por qué? Por ejemplo, visibilidad porque la información ya no va a estar en una aplicación de configuración de Microsoft, por ejemplo, dentro del Microsoft Server. Vamos a tener todo en una plantilla estructurada, la información correlacionada, rastreable. Vamos a poder buscar por nombre, por IP, por MAC address. Auditable, vamos a poder ver todos los cambios que se hicieron e inclusive revertirlos si en caso de que sea necesario. Los cambios que hacemos al servidor DNS o DHCP con una solución como la de Blue Cat se pueden programar para que se hagan en una ventana de mantenimiento una noche. Además de que queda registrado a nombre de qué usuario y en qué momento y si se aplicaron los cambios o hubo algún error. Tenemos verificación de datos, tenemos reportes, tenemos reconciliación de información con un descubrimiento de red y además la parte de seguridad. Tenemos un feed de seguridad para revisar todas estas intenciones que llegan de los dispositivos al DNS, convertir esas intenciones en algo bueno o simplemente rastrearlas para cuando sea necesario observar el tráfico. Y alta disponibilidad. Alta disponibilidad es muy importante. Si bien Microsoft Server inherentemente, cuando se siguen las best practices, se tiene construido bien un forest
de dominios de Active Directory. Sabemos que no todo el mundo la sigue y sabemos que también eso implica un costo. Ahora, cuando la red es lo suficientemente compleja, necesitamos quitar ese servicio de DNS, como ya habíamos hablado hace rato, y ponerlo en una solución más profesional. Entonces, ahí es donde empezamos a observar la diferencia entre tener una solución hecha en casa o la solución por default que viene en los equipos que compramos inicialmente, o profesionalizarnos un poco más y mirar hacia el futuro para que la empresa no vaya a tener un riesgo ni operativo ni estratégico en el mediano o largo plazo. Y también pienso que es importante hablar sobre gerenciando estos equipos. Tenemos una universidad aquí en México que hay no sé cuántos campuses. 35 campos. Y hoy en día hay 35 personas en estos campuses haciendo cositas en Linux. Uno por uno. Uno por uno, es muy manual, es bastante Muy riesgo, ¿no? Vamos a implementar nuestra solución de aquí un poco con la ayuda de un canal. Gerenciando estos equipos va a ser centralizado en Monterrey. Puede hablar un poquito sobre cómo esto puede optimizar este. Sí, claro, pues es que imagínense administrando y gestionando campus por campus, por campus, por campus. Sería muy tardado. Pues tardado, susceptible a errores humanos sobre todo, sin supervisión porque cada quien va a hacer cambios y no van a ser auditables de ninguna forma. Y en el momento en que alguien quiera hacer un cambio a nivel global que afecte a todos estos campos para publicar algún servicio nuevo, tendrían que hacerlo una vez más, ¿no? Aquí podrían hacer un cambio automático. Bluecat finalmente es una plataforma que automatiza y que provee esta centralización de cambios, esta centralización de servicios, de manera que podemos observar dónde está disponible, dónde no está disponible, qué cambios se han hecho, dónde se han hecho, quién los ha hecho, si los hizo a través de un API de Bluecat o si los hizo una máquina o los hizo un ser humano. Sí. También hemos hablado, que eso es muy importante, que la plataforma de Bluecat tiene todo un conjunto, todo un framework para desarrollar todos los plugins que sean necesarios para conectar lo que es Bluecat con lo que no es Bluecat. Y ese es un valor agregado muy importante de nuestra solución, porque no nos quedamos en el core service, no nos quedamos en levanta un DNS, publica un registro de DNS, activa una IP para un dispositivo. Estamos yendo un paso más allá para conectarnos con orquestadores de nubes, mesas de servicio, mesas de tickets, algunas otras plataformas de balanceo de carga, con otras soluciones inclusive del mismo DNS, de otras fabricantes, que mediante este framework nos va a permitir conectar todo, tener una forma fácil, sin que esté atada a nosotros como fabricante, que nosotros tengamos el plugin específico para conectar una solución A con una solución B con Bluecat. Simplemente está la puerta abierta para que ustedes como usuarios, como canales, sobre todo los canales son muy importantes aquí, para apoyarnos a hacer toda esa integración de soluciones para que el cliente pueda despegar. Podemos até hablar sobre un cliente llamado Ernst Young, un consultor global, ¿eh? Que antiguamente tenía 90 personas dedicadas a los pedidos en ServiceNow básicamente para personas del mundo entero. Necesito un IP para no sé qué, necesito un range de DNS para eso. Entonces, estas preguntas fueron para ServiceNow. ServiceNow estaba preguntando para los ingenieros. Los ingenieros abrieron el email para la pedida, un Excel, 3, 4 días después, dio la respuesta para ServiceNow. ServiceNow dio la respuesta para la persona en Bangkok, en Moscú, quién sabe, los sucursales locales de Ernst Young. ¿Y qué aconteció con Bluecat? Al día de hoy, aproximadamente esa solicitud y respuesta de aprovisionamiento para un registro de DNS o para un dispositivo que tiene que entrar a la red es de aproximadamente 20 a 30 segundos. Entonces, esas solicitudes se pueden disminuir. La cantidad de personas que tenemos dando soporte
puede bajar y a esas personas no las vamos a dejar sin trabajo. Las vamos a convertir en desarrolladores de aplicaciones y de conectividad en la red. Exato. Entonces, 90 personas dedicadas a esses pedidos, ahora son 2 personas que están monitorando, ¿no? Claro, los workflows. Los workflows. Las 3, 4, 5 días para las respuestas de esas preguntas, hoy en día, Convirtieron en en segundos, ¿no? Entonces, 88 otras personas pueden dedicar el tiempo para cosas más importantes, ¿no? Está más utilizando os recursos de uma maneira mais eficiente, mais profissional, menos errores. Así es, menos intervención humana. Eso Exatamente. es lo que estamos buscando. Este es un cliente, señor. Tenemos muchos otros casos de uso de empresas mundiales, también aquí en América Latina, sobre cómo nosotros podemos agregar un valor profundo para estas empresas, para integrar o que não é Blue Cat para o que é Blue Cat, ou o que está necessitando tomar estes serviços, aproveitar estes serviços. Como o Sérgio falou, nós estamos bastante abiertos en nuestra plataforma. Así es a través de nuestro API, que funciona en cualquier lenguaje de programación, funciona a través de un web service basado en REST, basado en SOAP, que se conecta con prácticamente cualquier cosa. Está documentado, tenemos un canal en GitHub, Sí. donde está la base de todo este conocimiento, donde está el framework principal que ustedes pueden descargar e instalar siendo clientes de BlueCat o canales de BlueCat. Pueden a partir de ahí empezar a construir lo que haga falta para dar servicio de valor agregado a sus clientes. Sí, yo pienso que eso es bueno para los canales que están aquí, que ustedes siempre están buscando más valor, ¿no? Con tus clientes, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? En vez de vender más una caja de HP, de Dell, de Cisco, no sé qué, porque todo el mundo está haciendo eso. Los canales que pueden agregar un valor a más, ¿no? Pienso que este es una posibilidad para algunos que pueden entrar en este mundo un poco más avanzado, un poco más maduro de coding, entender los requisitos de tus clientes, crear un traje a la medida, ¿no? Un traje un poco más a la medida y no solamente utilizar la ropa que está colgada en una tienda, ¿no? Un relacionamiento más íntimo con Así tus es. clientes, que yo pienso que probablemente todos ustedes están queriendo crear esta intimidad con tus clientes. Este es una buena oportunidad, além de vender producto. De appliance físico, tenemos virtuales, nuestros servicios pueden ser en Azure, en AWS, OpenStack. no es importante. Se puede hacer el deployment en cualquier casa, cualquier plataforma. Mas além de vender producto, los renewals, pienso que la integración de esos servicios, más além de esta integración, soporte y migración. Esta es la parte donde el canal puede ganar más, la parte donde el canal puede diferenciarse de otros canales. Eso. Cuando, por ejemplo, hay una licitación, a lo mejor es una licitación de renovación tecnológica, pero ustedes llegan además con una plataforma unificada de servicios DNS y de HCP, que va a ser una pequeña parte de a lo mejor de su proyecto de renovación tecnológica y ustedes van a dar ese valor agregado. Eso. Entonces es muy importante entender este concepto para diferenciar con los otros. No es vender una caja de DNS, es cómo diferenciar sus proyectos, sus soluciones que están creando para sus clientes, utilizando este diferenciador pequeño que se llama BlueCat. Las personas siempre hablan, el Internet No funciona. no funciona, el Internet está caído, no sé qué. No. El Internet está funcionando bien. Tu DNS está... Es el que no sirve en este momento. Entonces, piensen en eso. Ok, por último y para finalizar el tema del costo del DNS gratuito, me preguntan que ¿cuáles definirían ustedes como las mejores prácticas para considerar un DNS adecuado?
Bueno, hay un conjunto de recomendaciones dependiendo de para qué vas a utilizar el DNS. Todo el mundo hablamos de DNS como si fuera una sola cosa que utilizamos todos los días. Pero pensándolo un poquito más, tenemos el DNS lo utilizamos para 3 cosas esencialmente. La primera es cuando estamos utilizándolo para salir a Internet, es decir, para alcanzar todos esos servicios que no están en nuestra red. Por ejemplo, cuando estamos en nuestra casa, el 99% de las cosas que hacemos es afuera de nuestra casa, ¿no? Excepto por algunos que tenemos discos duros o algunas cosas guardadas en la VPN de nuestra casa, pero eso casi nadie lo tiene. La segunda cosa para la que usamos el DNS es para publicar los servicios en nuestra red corporativa. Si tienen una empresa, si sus clientes tienen un edificio corporativo, ahí hay un DNS que da servicios a nivel local. No es un DNS para salir a Internet, ni es un DNS que alguien de afuera consulta. Es un DNS simplemente para que las aplicaciones que están funcionando en la red sigan dando servicio. Y la tercera forma de usar el DNS es cuando nosotros publicamos un servicio en línea. Por ejemplo, yo pongo minegocio.com, entonces ese servicio de DNS tiene que ser público, todo el mundo tiene que alcanzarlo, el DNS es el directorio telefónico global, entonces ese es el servicio de DNS. Cada uno de estos tiene un nombre distinto. La primera recomendación, la fundamental, es no mezclarlos. Cada uno debe de ir en redes distintas, con permisos de acceso distintos, tal vez hasta en plataformas distintas, en soluciones distintas. Por ahí alguien dice, no hay armonía si todos cantan en el mismo tono, ¿no? Si todos cantan en la misma nota. Entonces, es una buena práctica tener a lo mejor el DNS publicado hacia afuera con el ISP, el DNS interno a lo mejor en Microsoft o en BlueCat o en Linux, y tener el DNS de salida a Internet para la red de invitados en Google, para la red corporativa a través de cualquier solución de estas que yo tenga. Esas son como las prácticas esenciales que les puedo decir que el 90% de las empresas no siguen. No. Hay más, y hay unas más sofisticadas, pero en general esas 3. Ok, perfecto. ¿Alguien quiere finalizar el tema? ¿Algo más que quieran agregar? A mí me gustaría nada más dejar como para hacer referencia hacia nuestros clientes es uno como administrador de red en qué momento debe ubicar o en qué momento debe partir o decidir entre ya llegué hasta aquí con esta funcionalidad de un DNS gratuito en donde ya me empieza mi infraestructura a tener problemas de administración y de funcionamiento para poder adoptar una tecnología de un DNS ya dedicado. Desafortunadamente nuestros clientes se acercan a nosotros cuando ya tuvieron un incidente de seguridad, cuando el DNS ya no funciona o cuando está la red sin servicio. Entonces, mi recomendación es, si hay una oportunidad para rediseñar la red, para hacer una inversión en tecnología, hay una iniciativa en curso de seguridad, de renovación tecnológica, de virtualización, reserven un poco de ese presupuesto para empezar a construir un DNS más profesional, más sofisticado, porque tarde o temprano lo van a necesitar. El mundo está cada vez más conectado, no es opcional hoy en día un DNS a la ligera. Eso es como las llantas, ¿no? Como las llantas del auto, ¿no? Exactamente. Nadie se atrevería aquí en la Ciudad de México a traer unas llantas que no le soporten baches, hoyos, lluvia, ¿no? Estamos en la selva de concreto aquí, por ejemplo, ¿no? Claro. Ok, perfecto. Entonces, con eso finalizamos el tema. Les agradecemos por asistir a este webinar, a todos los participantes. Les recuerdo, mi nombre es Cecilia Proal, gerente de producto de BlueCat para Maps. Le agradezco su participación a mi compañero Jonathan Cano, ingeniero de producto de BlueCat para Maps, a Cory Shirk de BlueCat y a Sergio Rojas, ingeniero de producto de BlueCat. Muchas gracias por este webinar. Este video será subido a la plataforma de Maps University. Gracias.